Buenas noches, y hoy madrugamos en Odisea Argentina, 10 de la noche, programa especial de 2 horas. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial de 2 horas, donde vamos a recorrer las elecciones desde muchos aspectos. Vamos a hablar de números, vamos a hablar con políticos, con gente que participó de la elección, vamos a hablar con economistas, tenemos muchos temas. Pero bueno, antes de entrar en los invitados, te pregunto a vos tus primeras impresiones de qué nos deja, qué agrega como información el día de ayer respecto al 11 de agosto, qué aspectos querés destacar. Bueno, lo primero que hay que mirar es un tema muy general, que es que el país ingresa en una transición que a mi juicio está signada por un dato principal, que es la fragmentación del poder. Esto lo hemos hablado muchas veces acá en el programa. No nos curamos todavía. Las elecciones vienen a confirmar eso. No nos curamos. Yo creo que el año 2001 ha sido el año más largo de la historia, porque estamos todavía atrapados en la pulverización del sistema político que ocurrió en ese año. Hemos intentado rudimentariamente sustituir un sistema político por un liderazgo más o menos concentrador, si querés autoritario. Se eclipsa ese liderazgo y volvemos a encontrarnos con las ruinas del sistema anterior. Ese es el primer dato, que no es un dato alentador. Después, dentro de ese marco, me parece que se producen una cantidad de novedades. Algunas ratifican las elecciones primarias, otras vienen a enriquecer el panorama que se había planteado el 11 de agosto, a mostrar matices inesperados. A ver, vamos ordenando con los temas. Por ejemplo, Mundo Massa. Lo primero es la irrupción de Massa, porque significa la fisura de la base electoral más importante del gobierno, que es la base heredada de Duhalde, es decir, la provincia de Buenos Aires. Massa viene a quebrar ese feudo territorial del kirchnerismo, le produce una sangría muy importante, no solamente de votos, sino de estructura. Es un fenómeno muy distinto al de Narváez de 2009. Massa perdiendo hubiera producido ya una revolución dentro del gobierno. De hecho, el Además, gobierno no saca menos votos que en ese es 2009. otro tema, ¿no? Digamos, respecto de las primarias, no solamente el gobierno no saca menos votos, saca 110.000 votos más Insaurralde que los que sacó el 11 de agosto. Dicen que es el efecto Sirio. Yo tiendo a pensar que no, que debe ser Scioli o la política. Massa obtiene 650.000 votos más que en las elecciones de agosto. ¿El efecto Sirio también? No, eso es efecto de Narváez, es decir, se comió gran parte del capital de Narváez. Quiere decir que Massa tiene un problema, tal vez porque su penetración en el peronismo es un problema, digamos. El peronismo ha retenido una cantidad de votos, el peronismo oficialista, digamos, ha retenido una cantidad de votos que para esa retención para Massa creo que es problemática, y avanza sobre un sector no peronista que lo instrumenta él en gran medida para matar al dragón, lo contendrá para después, terminar con la reelección, etc. Y eso lo pone muy nervioso a Macri. Lo de Macri de anoche fue muy significativo. Es decir, Macri, a quien Durán Barba tiene instruido durante 10 años de no hablar mal de Cristina porque está bien en las encuestas, la noche en que Massa estaba festejando se largó a hablar de los que tienen ministros de gobiernos anteriores, de que él no es peronista, de que él es otra cosa, digamos, muy desestabilizado por algo que es obvio, que es un personaje que también se presenta como, Durán Barba una novedad. le hacía señas desesperado y le decía, la vereda, habla de la vereda. Claro, habla del cordón cuneta, no hables de política. Sí. Pero habló de política, y habló de política con cierta inquietud, porque ve que es obvio, Massa se lleva una parte del electorado de Macri, y ahora competirán los dos por ese sector, más otros candidatos también. Supongo que Cobos, que Wiener, que el propio Scioli, aspiran todos a ocupar el centro, después de tanto tiempo de polarización y, si querés, radicalización del discurso político. Me parece que la retención de votos del peronismo también es un dato. Es decir, el gobierno termina teniendo 31% de los votos, termina teniendo una base respetable en la provincia de Buenos Aires. Cuando vos decís peronismo, el gobierno. Estás hablando del gobierno. El oficialismo. Lo que hace Porque en algunas provincias la gente votó al peronismo para ganarle al peronismo también. Bueno, sí. Sí, bueno, el peronismo tiene esta capacidad de desdoblamiento. Una de provincia donde la gente votó peronistas para ganarle al peronismo es la provincia de Buenos Aires. Así es. Pero digo, el espacio oficialista, los dirigentes que por las razones que fueren, de convicción o razones fiscales,
están atados al gobierno nacional, conserva 31% de los votos. Hasta casi en Capital también, ¿no? Macri, con sus Ritondos y sus Antilis, Pino Solanas, que ha sido un peronista de toda la vida. Sí, bueno, yo soy... No me convence mucho esa explicación de sumar, digamos, por la procedencia. Me parece que son fenómenos distintos. Yo me estoy refiriendo al oficialismo que se ordena detrás de la Casa Rosada. Ese espacio tiene 31% de los votos y desde anoche sabemos que tiene un candidato propio que no es Scioli, que es Capitanich. Tal vez tenga más de un candidato. ¿Vos lo decís porque tuvo el primer llamado telefónico? No, porque en la forzada fiesta o exagerada fiesta del Frente para la Victoria estaba Scioli, que parecía que era el novio, y Abal Medina en determinado momento dijo vamos a llamarlo a Capitanich como estás Coqui. Sí, sí. Y Scioli puso una cara profesional de disgusto, que es la que él le vende a su propia tropa para decir que él no es eso, pero me parece que por lo menos es un cielo con dos soles el del kirchnerismo hoy. Después se lo preguntamos a Julio Bárbaro. Vamos a ver qué dice Julio Bárbaro, que va a estar con nosotros dentro de un rato, de todo este enjambre. Hay otros datos muy importantes. Los votos que ha perdido el peronismo, el oficialismo en el interior del país, en gran medida muchos de esos votos han ido a coaliciones electorales que están centradas en el radicalismo. Hay como una especie de resurgimiento federal del radicalismo. Provincias muy obvias, Mendoza, donde Cobos hace una elección del 47%, pero provincias no tan obvias como Tucumán, donde mete 2 diputados Alperovich con el 46% y mete 2 diputados el senador Cano con una alianza con socialistas, Patria Libre, etcétera, con 36% de los votos. En Jujuy pasa algo parecido, hay una discusión ahora en La Rioja porque salió prácticamente empatada la elección, digamos, hay un avance novedoso del no peronismo. Habrá que ver, después vamos a hablar con Pepe García Arecha, que también va a estar en el programa, si esto logran trasladarlo ellos a la escena nacional. En la misma capital federal hicieron una elección muy aceptable. A mi juicio la elección de Macri es una elección controvertida. Bueno, y no te olvides de Santa Fe, donde el no peronismo gana la elección también. Exactamente, o sea que ahí ya tenés una base electoral que si se sintetiza para el año 2015 hay que prestarle mucha atención. Y el otro dato muy relevante del domingo, de ayer, fue el avance de lo que podríamos llamar la ultraizquierda, que ellos interpretarán a secas como la izquierda, sobre todo en la expresión trotskista de lo que sería la izquierda argentina, en lugares muy llamativos. Por ejemplo, en Salta el Partido Obrero sacó 20% de los votos. En la provincia de Santa Cruz sacó 11,5 puntos. Y en muchas otras provincias, bueno, en la provincia de Buenos Aires casi empata Pitrola a de Narváez y sacan la misma cantidad de votos que sacó Sabatella en el año 2009, cuando fue por fuera del kirchnerismo. Si no fuera por la excelente elección de Narváez en Bahía Blanca, creo que Pitrola le ganaba a de Narváez. Bueno, ahí estamos en un fenómeno muy interesante, novedoso, habrá que indagarlo, va a estar Jorge Altamira esta noche para hablar de esto, pero yo creo que tiene un impacto muy importante sobre el kirchnerismo. Altamira durante la campaña venía diciendo, a raíz de los acuerdos del CIADI, etcétera, Cristina le está sacando las banderas a Massa, que sería la derecha. Yo creo que ellos ahora van a prestar atención a este crecimiento de la izquierda y si alguien se había hecho la ilusión de que Cristina Kirchner iba a producir un giro en materia económica, me parece que todos estos datos, tanto su base de poder como el desafío desde la izquierda, va a hacer que piense muy bien antes de dar ese giro. ¿Tanta importancia le asignás? Sí, yo creo que para los Kirchner la izquierda es un enorme problema y se vio en infinidad de casos, desde aquella grabación que trascendió hace mucho tiempo de Kirchner enfurecido porque había avanzado mucho la izquierda en Santa Cruz, hasta toda la controversia, bueno, la muerte de Ferreira, sí, que es un episodio que sucede en el seno del kirchnerismo, hasta estas elecciones de ayer. Creo que como a toda la izquierda peronista, la izquierda no peronista la conmueve. Y esto va a tener consecuencias sobre, me parece, la orientación económica de los próximos 2 años. Y hablando de economía, te pregunto cómo estás viendo vos la cosa. Mirá, ha pasado lo que se suponía que iba a pasar el día 1, que es nada. Es decir, por un lado, los futuros del peso que se operan en Nueva York, que estaban operando en base a una expectativa de depreciación anual del ¿Cómo lo medís eso? Del 65%, bueno, es el precio del tipo de cambio que se liquida dentro de un año
en Nueva York, donde no interviene el Banco Central de la Argentina. Eso se venía operando con una prima que implicaba que salías empatado si la devaluación era del 65% anual, y eso hoy bajó considerablemente hasta el entorno del 55% porque no se produjo lo que no se iba a producir, una mega devaluación el día 1 después de las elecciones. Los bonos subieron un poquitito porque Ahora, el gobierno... ¿quién supone que puede haber una mega devaluación con un gobierno que importa 13.000 millones de dólares por año de combustible? Sería como suicidarse. ¿No están atados por la política energética a mantener este tipo de cambio? Bueno, por un lado, es un gobierno que importa 13.000 millones de dólares de energía, pero es un gobierno que está perdiendo 11.000 millones de dólares de reserva por año. Es decir, superan las exportaciones a las importaciones, aún importando 13.000 millones de dólares de energía. Claro, habría una redistribución de ingresos fenomenal si se devalúa, porque sube el precio de los alimentos. El primer impacto de la devaluación, si bien luego puede ser expansivo en el empleo, es muy regresivo en términos de la distribución del ingreso al comienzo. Bueno, te saqué del eje, volvamos. Te sacaste del eje, volvamos. Subieron los bonos, bajó la expectativa de evaluación del peso, pero de vuelta, y como venimos hablando desde, creo que en el programa pasado, en la Argentina conviven dos mundos. El mundo de las expectativas, el del 2015, ese que hace subir la bolsa 40% en dólares desde las elecciones primarias, bajo la expectativa de alguna normalización económica y financiera de la Argentina, el mundo donde la prima de riesgo país, el rendimiento de los bonos en dólares de la Argentina cayó de 15% a 11% en 2 meses, con el otro mundo, el del déficit fiscal financiado con emisión, que hace que el central esté vendiendo 80 millones de dólares por día ya desde hace muchos días, y hoy se volvió a repetir eso, digamos, hoy fue un día más en el Banco Central que debió entregar otros 80 millones de dólares hasta que alguien en comando de la economía, que junte todas las cabezas y diseñe un programa, tome alguna medida que implique... ¿Vos crees que va a aparecer ese alguien? Yo creo que no por ahora, creo que el gobierno... ¿Qué quiere decir por ahora? Yo creo que en este nivel de reservas todavía el gobierno se siente más o menos tranquilo y los tenedores de pesos todavía no entraron en pánico, están moderadamente asustados, pero que cuando las reservas sigan perforando pisos y estén ya bien abajo de los 30.000 millones de dólares, cosa que ya va a ser en enero. Ahora, si eso es producto de un golpe de mercado, de una conspiración de los poderosos que quieren doblarme el brazo, una mesa, ¿por qué voy a llamar a un técnico a que me lo resuelva? Que sería perder poder, no ganar poder. Voy a tener que tener más poder. Así, yo creo que Cristina razona de esa manera. Bueno, por eso es que el gobierno hoy no toma ninguna medida, porque es una conspiración, no es el exceso de oferta de dinero que presiona sobre el tipo de cambio paralelo y retroalimenta la suba de precios y retroalimenta las ganas de llevarse dólares o cosas parecidas al dólar del Banco Central, pero que en algún momento el balance de costos y beneficios se va a ir inclinando de una manera en la cual el gobierno probablemente piense en implementar alguna medida. La gran pregunta es si ese cambio va a estar comandado por el mercado o por el gobierno, y da toda la sensación de que va a estar comandado por el mercado y que va a ocurrir todavía dentro de varios meses cuando las reservas estén en un nivel bastante más crítico que el actual. Ahora, como dato de color, y es casi una anécdota, no sé si vos le vas a atribuir algo más que el valor de una anécdota, hoy nos levantamos, primer día después de las elecciones, y en el boletín oficial tenemos una resolución... Se levantaron y tuvieron los que leen el boletín oficial. Bueno, sí, esa gente tan divertida como los economistas. Exacto. En el boletín oficial hoy se deroga el encaje del 15% que grava la entrada de capital golondrina que rige en la Argentina desde el 28 de junio del 2005. O sea, finalmente se dieron cuenta de que el gobierno se dio cuenta de que tenía una vieja medida fijada por el propio gobierno que prohibía el ingreso de dólares cuando están buscando dólares hasta debajo de la cama. Es interesantísimo porque hasta ahora yo nunca había visto que el kirchnerismo elimine una regulación. Siempre había subsanado una regulación con otra. O sea, hay un cambio entonces. Siempre, digamos, hubo un amor por la regulación que llevaba a que una regulación se tapa con otra, nunca se elimina. Yo no sé si hay otro caso de que simplemente se derogue una resolución, algo tan estéticamente prolijo como derogar una resolución.
Entonces, bueno, evidentemente no tiene ningún sentido en un momento en que la Argentina tiene un proceso de salida de capitales muy grande, pero probablemente quien lo ideó esto quiso dar una señal de que, bueno, miren, ahora vamos para acá. Ese alguien es probablemente Hernán Lorenzino, pero bueno, luego tenés la cabeza de... No lo sé, está firmado por Lorenzino, pero eso sigue más o menos la misma línea de intentar reconciliarse con el mercado, van en tándem. Igual Vudú lo quiere cambiar a Lorenzino, ¿no? No sabía. Sí, claro. Vudú tiene un candidato para reemplazarlo a Lorenzino que es Sergio Chodos, que es el representante argentino en el Fondo Monetario. Sí, sí, sí. Y Scioli tiene a otro, ¿no? Que es... ¿Nos vamos a dar el lujo de extrañar a Lorenzino? No. ¿Qué significaría? ¿A ver, Bocio o Chodos en lugar de Lorenzino tiene algún significado para vos o es la marcha de Aida? ¿Te acordás de la ópera Aida que eran 3 y parecían 100 que daban vueltas sobre el mismo? Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. O sea, hasta que el gobierno no sienta el rigor de la estanflación con más fuerza. Es decir, nosotros venimos de un año 2013 bastante mejor que el 2012. En el 2012 la economía no creció, creció 0. En 2013, por un conjunto de factores transitorios, no transitorios, la economía creció 3% y hubo mejor clima en la calle. Ahora que se empieza a retirar probablemente gran parte del estímulo fiscal preelectoral, que la cosecha récord terminó y que la economía empiece a plancharse nuevamente, y con las reservas cayendo y con la inflación subiendo, vamos a entrar a un escenario donde ahora, el INDEC dice que la actividad industrial está parada. Están más pesimistas que vos. Es muy curioso porque en septiembre, mientras que el índice de producción industrial de Ferreres y el de Fiel coincidieron en que por un montón de factores la producción industrial creció 5%, ahora el INDEC dice que en septiembre creció 0% y este dato sigue a un muy mal agosto en términos del PBI mensual publicado por el INDEC, también más pesimista que el de Ferreres, el de agosto, cuando el INDEC venía sobre reportando un crecimiento 3 puntos superior al de los privados. Que están calculando un crecimiento muy modesto, ¿para qué? Bueno, para no pagar el bono. El cupón de PBI, que implicaría un desembolso de 4.000 millones de dólares en diciembre de 2014, se activa si la Argentina crece 3,22%, por arriba de 3,22% este año. Con los datos que veníamos trayendo hasta julio, parecía imposible que pongan números tan malos entre agosto y diciembre como para evitar el pago. Por ahora han empezado, vamos a ver si siguen, porque tienen que seguir con una catarata de números malísimos de acá a fin de año y vamos a ver si se animan. Bueno, vamos a tener después una mesa donde vamos a hablar de estos temas con otros economistas. Ahora vamos a charlar un rato de las elecciones con 2 expertos, 2 dirigentes políticos de larguísima trayectoria, como son Julio Bárbaro y José María García Arecha. Después vamos a tener una conversación con técnicos que van a analizar las elecciones desde el punto de vista de los datos numéricos. Juan Germano, que es el director de la consultora Isonomía, y Andy Tau, que ya estuvo con nosotros después de las PASO, lo volvimos a convocar para analizar todo este mar de números en el que estamos los que nos interesa la política desde anoche. Y bueno, después tenemos a Luciano Laspina, a Hernán Lacunza, que vamos a hablar con ellos del panorama económico y seguiremos insistiendo en los temas que hablamos recién con Nico, más la conversación que le prometimos con Jorge Altamira sobre este nuevo despliegue de la izquierda en el país. Además de lo de siempre, los tweets de la semana y las novedades que nos va a traer, llenas de sal, Carola Gil. Inauguramos un museo también hoy. Hoy inauguramos un museo, después les contamos. Vamos a hablar ahora con Julio y con Pepe García Arecha. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, ¿cómo están? Don Julio. Bien, bien. Ustedes 2 hacen política, Julio, ¿desde qué año? Y yo aparezco en la hora de los hornos, debo hacer política desde el 63. Pepe. 64. 58. 58. Era mascota. Eras mascota. Era mascota de la Juventud Radical. Bueno, ustedes se criaron en un mundo ordenado por partidos, pasablemente bipartidista, con otras características también, ¿no? Intervenciones militares en la vida pública, etcétera. ¿Cómo sobreviven en este enjambre de partidos, fraccionamiento, realineamientos, pases de un lado a otro? No cómodos porque
no existe las posibilidades en un país de desarrollarse si no tiene un funcionamiento pleno de las instituciones para que permita inversiones a largo plazo, políticas de Estado, para que haya entonces un crecimiento económico y social. Y todo eso se da si existen partidos políticos. Las experiencias en la Argentina personalistas de los salvadores que venían, como está de moda ahora, reemplazar la vieja estructura por el estructurón, son ellos. O sea, yo escucho discursos estos días, nosotros no somos la vieja política, somos la nueva, y no son capaces de ir a una elección interna para elegir un candidato. Entonces, creo que se está dando lo que corresponde, la reconstrucción del sistema político. Yo espero que el justicialismo, después de todos estos sacudones, se pueda reconstituir. Los radicales, después de esta elección, estamos muy contentos. No ha tenido difusión. Ganamos 7 provincias, 7. Ganamos Jujuy, ganamos La Rioja por 680 votos, el resultado definitivo. Ganamos Corrientes. ¿Aceptado ya por el gobierno de La Rioja? Pensado por la Junta Electoral. Ganamos Corrientes, ganamos Catamarca, ganamos Mendoza, que siempre nos exigen a los radicales Mendoza, porque en el 2009 Mendoza la ganamos cuando nos eligieron senadores, encabezado por el senador Ernesto Sanz, por el 52% de los votos. O sea, no es novedad que se produzca un fenómeno en Mendoza. Creo que Julio Cobos hizo una gran elección, sacó el 48%. O sea, ganamos Santa Cruz. Hemos recuperado distritos donde hacía 10 años no teníamos legislador. Hacía 10 años que Misiones no tenía ningún legislador radical, ni San Luis ningún legislador. Bueno, ahora vamos a ver por qué se ganamos produce ganamos 12 capitales, sacamos junto con los aliados el 25% de los votos y nuestra representación parlamentaria del radicalismo con los frentes que nos acompañaron en esta elección es entre diputados y senadores de 80. Y lo que no tenemos que hacer los radicales es confundirnos. O sea, yo digo que el que sostenga que el radicalismo por sí solo puede dar una batalla para enfrentar al justicialismo con el poder del Estado y piensa que solo lo puede hacer, hay que llamar un control de alcoholemia. Julio. Ahora, el que sostenga, perdóname, Sí. el que sostenga que sin el radicalismo puede darle pelea al justicialismo en el poder, hay que consultar a un psiquiatra porque algún problema debe tener. ¿Se está regenerando el sistema político, como dice Sí, pero José no María? con la vieja estructura de partidos. Yo creo que el cambio en los medios de comunicación da otra relación. El viejo comité, la unidad básica, la misma estructura que contenía el debate, hoy no está mal. Y yo me tengo que preguntar si es que tengo que recuperar aquello o si la relación entre la sociedad y la política no está mediada por otros elementos. Me parece que esa es la clave. Por ejemplo, Los programas de televisión, por ejemplo, Twitter, sí. del Twitter, toda la estructura que la tecnología incorpora. Y cuando vos vas al hecho de fondo, ¿qué pasó en los últimos años? La Argentina se politiza. Antes estaba apolítica. El que se vayan todos era unir contra la política. Esa enfermedad pasó. Hay un compromiso. Y ese compromiso, vos planteabas cierta dispersión del poder. Pero en la Argentina la concentración no fue negativa. La dispersión, la fortaleza del gobierno da debilidad de la sociedad. Yo prefiero que haya estructuras políticas obligadas a negociar que den una sociedad más fuerte, más sólida. Prefiero esta presencia ahora, de... Sí. ¿no hay algo pendular? Porque hoy lo que nos encontramos es que a la dispersión de la oposición que hemos visto durante todos estos años, con una cantidad de navegantes solitarios, etcétera, el dato de ayer es que entra en dispersión también el peronismo. Bueno, pero el peronismo ya está terminado. Yo no coincido con... Se digo que creo que el peronismo y radicalismo ya están dispersos. Son lugares donde la herencia se distribuyó, cada uno se llevó un pedazo a la casa. Lo que se llevó López Murphy, un pedazo se llevó Carrió. Pero, fueron despedazados por los herederos. El peronismo, cada uno se llevó un pedazo. Hacia adelante es el lugar donde venimos, pero no donde vamos. Julio, los herederos nuestros no se quedaron sin nada. No tienen ni un lote en el conurbano, no les quedó nada. Ni López Murphy y Lilita Carrió se recuperó ahora a partir del tremendo gesto, que es magnífico, de aceptar ir a una elección donde sea la gente la que decida. Las figuras personales que creyeron construir
por su manejo con los medios de comunicación, por su manejo con toda la tecnología, que por supuesto el viejo comité no existe más. Al comité se iba a recibir información. Hoy en día, ¿quién va a ir al comité a recibir información? Julio, pero esa construcción fracasó. Si el Fracasó. peronismo no existe más, la campaña de Massa, la que haga eventualmente Scioli, ¿se van a apoyar en algo que se llama peronismo? Se van a apoyar en su origen, pero la sociedad... Primero, peronismo-antiperonismo es un conflicto que está superado. Es una división que no tiene más nada que ver con nada. Lo que nos queda es por superar el setentismo. Digo, es otro tema que arrastramos porque además el kirchnerismo lo usó hasta el cansancio. Parasitó los 70 para dar sobre eso una idea de progresismo y revolución que en realidad no existía. ¿Vos no crees que ese fenómeno se termine con el gobierno de Cristina? Yo creo que se termina. Ajá. Creo que se termina peronismo-antiperonismo y setentismo-antisetentismo. Me parece que esos dos se terminan. Y hacia adelante va a haber mezcla. Va a haber un centro izquierdo, un centro derecho y un centro, pero donde va a haber elementos de ambos sectores o de varias puntas en cada uno. Entonces, es cierto lo que dice García Decha. El socialismo y el radicalismo van a ir juntos. El radicalismo es clave, pero en rigor es más lo que lo desafía hacia adelante que lo que lo sostiene detrás. Por supuesto, acá los que tenemos larga militancia política, hablar del pasado no nos aguantan ni los hijos. O sea, la juventud en la Argentina quiere hablar de futuro, de cosas concretas. Por eso que el gran desafío que hay acá es establecer no una plataforma, como se decía antes, que había 50, 70 compromisos, cuestiones básicas que se han violado en este tiempo Ahora, del gobierno justicialista. Bárbaro asegura que ustedes van a ir con el socialismo. Vos nombraste a Carrió. Sí. ¿Vos creés que de aquí al 2015 ustedes, el radicalismo, el socialismo, Carrió, Libres del Sur, que también forma parte de distintas alianzas con el radicalismo y el socialismo en el interior, van a poder fijarse una regla que sintetice una oferta política en el año 2015? Para, y antes de contestar, Nosotros te agrego vamos a una poner pregunta. una paciencia infinita para lograr esto. Una paciencia infinita, porque hay un reclamo de la sociedad de unirse los gestores, los que no hemos sido responsables de este último gobierno, porque no es cuestión de entrar a la historia. Acá hay responsabilidad de superpoderes, de transferencia de partida, de una Argentina, el ciudadano que reclama poder viajar bien, prioridad del Estado, tener un buen servicio de salud, prioridad del Estado, el desastre de la salud de tal magnitud que se trasladó a la medicina privada. Tengo un caso que es brutal. Ha habido en 3 sanatorios de los más importantes de Buenos Aires partos en la sala de guardia, porque ha colapsado la medicina privada, porque ha colapsado la del Estado y la gente hace el esfuerzo por ahí de no gastar en otras cosas y pagar o las obras sociales de los gremios que las pedaleaban por cuestiones políticas, no darle los fondos. ¿Esa política de alianzas puede incluir al macrismo? Yo creo que tiene que incluir a todos los que tengan un espíritu republicano de aceptar que las decisiones, cuando se tengan que tomar de las candidaturas, las tome la gente. Salvadores no queremos de ningún tipo, ni salvadores ni descalificadores. Yo veo que por ahí se instala, porque los viejos de la política, qué sé yo conozco mucho, me gusta hablar poco, pero hay un montón de viejos como otros que agarran y dicen, no hay que hablar del pasado, entonces uno ve actos que son pirotecnia, cotillón, cómplices. Yo creo que por ahí un día que organicen un acto y se confunda el organizador, el que pone la música, si llega a poner Siga el Corso y sale la frase de no afine más la voz, sacate el antifaz, puede haber un desparramo en el palco. Todo en blanco y negro lo tuyo. Puede haber un desparramo en el palco, Carlos. Porque Pero, esto de que nadie es responsable Julio, de nada es un misterio. Es un misterio. Acá hay un Hay una jefe de cosa gabinete importante que es el fin del relato donde el gobierno decía somos solo nosotros. O sea, la eternidad del gobierno cae. La idea de Chávez, que fue el miedo que teníamos hace un tiempito, cayó en la paso y anoche se confirma. O sea, el gobierno es un gobierno más. Y ahora venimos la ¿Con democracia. qué fortaleza queda el gobierno, según los números que vos viste hoy a la mañana? Yo creo que queda con la obligación. Los votos que hace un año eran propiedad, ahora son de obligada necesidad, de negociación. Digo, el que cada uno de las provincias, el gobernador, cuando le vayan a decir votame, va a decir pará, esta grosería no me la sé, porque los han llevado a una devaluación a cada uno de los gobernadores. Sí, Julio, ¿qué leíste ayer de la imagen del búnker del Frente para la Victoria? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes hablaron? ¿Qué podés leer políticamente de cómo fue ese cierre de campaña?
fue el final de una cosa donde la historia del peronismo era poca, que tendré que ver yo con Heller, con Sabatella, con un montón de gente que tenía otro partido y vino a pasear por acá. La negación... ¿A vos te parece que la influencia del Partido Comunista en el kirchnerismo es muy importante? No, la influencia de los obedientes. Obedientes había gente que venía del PC y gente que venía de la guerrilla, pero aquellos que estructuralmente Y de Upau. eran Y de Upau. los obedecedores, aquellos que aplaudían. No importa lo que diga, yo sigo aplaudiendo. Creo que eso ayer está ahí marcado y que el relato es mucho más importante que la realidad. Digo, tienen radio, televisión y diarios. Tienen un submundo. En ese mundo viven ellos. Nosotros vivimos en el otro. Te hago una pregunta respecto de esto que estás diciendo, a los dos. Sí. Que no estuviera Cristina anoche explicando qué pasó, dando una versión de los hechos, una interpretación, poniéndole sentido a lo que ha ocurrido para su propia gente. ¿Suma o resta en este momento del oficialismo? No creo que afectara tanto. Hay un fenómeno que estaban hablando recién del federalismo de las provincias. ¿Por qué se ha podido ganar el radicalismo en muchas de estas provincias? Que antes, en este mundo unitario que creó el kirchnerismo, el gobernador conozco el Senado, a senadores que querían votar en contra del gobierno y que los llamaba para que votaran a favor del gobierno era el gobernador, porque recibía fondos. Y acá, lo que cuesta entender también en la Argentina, la realidad, se acabó la plata. La verdad, que se acabó la plata. Entonces, como no hay plata para la provincia, para los gobernadores no van a tener incidencia más sobre la opinión de los senadores. Es lo que le va a pasar A al no estar gobierno. Cristina parecía la nada. No sabía, digo, cuando Bueno, lo estaba ponen... Vudú, estaba Vudú. La duda que nos quedó a todos Sí. es si lo querían mostrar o no. ¿Qué opinas, Pepe? Yo creo que el gobierno, en esta crisis interna que tiene, se ha transformado como la hiena que olfatea un herido, un animal herido, capaz de caminar al lado si no está herido durante kilómetros. Cuando ve que está herido, se la balanza. Y el gobierno, en determinadas cosas que hizo con el vicepresidente de la Nación, parecía que preparaba para el día del comicio como fuente ovejuna, el responsable, el chivo expiatorio. Y resulta que para ¿Dónde sorpresa... veías vos eso? En Vudú. No ¿Pero posible. en qué conductas del gobierno, digo? Y en conductas, por ejemplo, de anunciar por la agencia oficial de noticias que se iba a dar una conferencia, con teleconferencia con el ministro de Economía en Estados Unidos para anunciar la apertura de los créditos internacionales, la renegociación en el CIADI, y del gobierno parte la orden para que la agencia de noticias Ahora, en una hora diga que está ellos- todo suspendido y no hay nada. Ellos no saben si lo tienen que correr o no. No saben qué es lo que pierden y lo que ganan en cada caso. Pero ahí te pregunto una Porque cosa. si lo corren queda el palacio. Ayer vos veías que entraban a la conferencia y todos miraban para abajo porque estaba el papelito con el nombre de dónde se paraba cada uno. Entonces, alguien armó el acto, alguien decidió dónde iba cada uno, alguien decidió que hablase Vudú, probablemente fue Abel Medina hablando con alguien. No sé, a vos también te pregunto. Porque no sabían si lo odiaban más a Scioli. Además, cuando vos planteabas, claro, ¿a quién le tienen más bronca? Con Scioli compiten, con Vudú no. Me parece que lo toman por neutro. Pero ¿quién No decidió nos que quita nada. hable Vudú? Los ¿Sanini? 3 o 4, sí. Zanini. Sí, la idea del palacio es esa, sí, Zanini. Pero cuando vos planteabas lo de Capitanich, en rigor, Scioli tiene poder propio, porque tiene prestigio. ¿Cuánto No con la importa, emergencia de No Massa? importa, pero mucho más que Capitanich Uribarri, porque tiene un prestigio que lo arrastra a él. Es decir, el gobierno tiene poder para elegir un heredero. No lo eligió cuando tenía poder en serio, no lo va a elegir ahora que está herido para siempre. Lo más Tiene importante... poder para elegir, perdón, Pepe, Sí. para elegir un heredero. Tiene poder para frustrarle la carrera a un candidato oficialista. Desde adentro, sí. Sí. Socialista, sí. Sí. Sí, sí. Y ese es ayudar el al riesgo otro. que corre Scioli. Normalmente va a triunfar el Ese que más odie. Me parece que es el riesgo que corre el funcionamiento institucional sólido de la Argentina, porque el justicialismo ya lo hizo varias veces. Esto es lo mismo que un chico, que uno le permite una cosa. ¿Cuántas veces trasladó su crisis interna a las instituciones? ¿Cuántas veces? Un montón de veces, siempre. Lo que hay que buscar es que estos 2 años sean de transición, Ahora, que te hago haya una esta oposición pregunta, racional con lo que también. estás diciendo. Porque Perdón. la oposición que empezó con que yo soy candidato a presidente y esto, es un disparate. Es un, Ahora, un agravio yo a la gente. Razono distinto, digamos. Si yo fuera radical Sí. y veo que en todas estas provincias va a haber un candidato de Scioli, un candidato de Massa y eventualmente un candidato del gobierno, me hago una fiesta. Ayuda. Pero porque eso sí estamos en el cálculo electoral propio. Yo creo que acá, para ganar la elección, el sector no peronista de la Argentina
tiene que tener una actitud de 2 años de racionalidad, hasta muchas veces va a tener que en el Congreso decir, bueno, esta ley la modificamos con estas cosas, pero nosotros ayudamos. Tiene que haber racionalidad, que es lo que reclama la gente. ¿Cómo se va a vivir este drama de la inseguridad, del narcotráfico, de viajar como Hacienda? Todo esto va a explotar. ¿Cómo vas a hacer para hacer eso con Lelita Carrió adentro? Y va a haber que tener paciencia infinita, como dije antes. ¿Qué significa para vos, viendo la historia de los últimos años, la historia, sé que vos al peronismo le concedés una entidad más bien ubicada en el pasado que en el presente o en el futuro? Massa, haceme una descripción de Massa. No, Massa para mí, digamos... ¿Lo conocés personalmente? Sí, bueno, pero poco. A mí me parece que la sociedad de la provincia de Buenos Aires quería salir del kirchnerismo en punta de pie. Lo había elegido a Scioli para esa salida. Scioli se niega. De Narváez creo que se confunde y avanza mal. Y queda Massa. Pero cualquiera de ellos la hubiera sacado. Hoy, ¿qué significa Massa? Massa es un hombre joven que propone un pragmatismo político y una estructura de los intendentes. Para mi mirada política, no es lo sofisticado que yo exigiría. La visión que llevo es un empobrecimiento de la política. Punto. Te hago 2 preguntas. Sí. Te nombro por un minuto asesor de Scioli y por otro minuto asesor de Macri. ¿Qué les recomendás? A los dos, Sí, me parece, ¿Qué hacer? a Scioli que se tome ya distancia del gobierno, o el gobierno lo arrastra en su decadencia. Su vida es confrontar con el gobierno, y si no, desaparece. Y creo ¿No que... llegás tarde ya para eso con Scioli? Y bueno, si llegué tarde, es posible, pero... No lo habían consultado antes, ahora lo consultaron. Y en el caso de Macri, hablé el miércoles con Macri, me llevo bien con él. Creo que él ha demostrado la ¿Qué le capacidad... dijiste? No, nadie dijo nada. Lo saludé. Ah. Tuve un rato con él. Creo que él ha mostrado capacidad de hacer obra. Y el problema es cómo esto es capaz de convertirse en estructura de voto. Es bastante sólido lo de ayer, porque le quita mucho la disputa Solana-Filmus. Solana se lleva muchos votos en el sentido de que los pierde el macrismo. Yo creo que el macrismo ha construido una cosa muy sólida, como Wiener, como De la Sota, como Massa y Scioli. Estas serían las puntas y Cobo también. Ese es ¿A vos no te parece que una elección como la de Macri o como la del macrismo en la capital, si yo te digo no es la capital federal, es la provincia de San Juan, el gobernador y su fuerza política no alcanzó el 40% de los votos, ¿te parece que es para festejar con globos? Sí, porque ellos están construyendo un centro-derecha en la Argentina que hace muchos años que no existe. Eligieron el sendero más escarpado y lo están transitando. Cuando todos decían hace unos años, con Macri no. Y era la frase común. Con Macri no me junto, porque la derecha era el mal. Ahora el mal empieza a ser la izquierda. La mancha venenosa empiezan a ser los restos de una izquierda que es más un plomo que una ayuda. Ahora una pregunta. Sí. ¿Por qué les llama la atención, no es novedad que festejen con globos? Como sí. No, Se hace a mí me resulta la novedoso. campaña que La hacen pregunta es que me hago siempre es ¿qué pirotecnia y pasaría si cotillón? pierden con la fiesta? El día que pierdan con la fiesta, Hacen ¿qué como el Frente de la hacemos? Victoria anoche. Festejan igual. Ahí va. El día que la gente tenga más información y haya mejores campañas. ¿Cuántos saben el presupuesto de la ciudad? En la época de apogeo de administraciones radicales llegó a ser de 2.200 millones de obras. Se hicieron 5 estaciones de subte en 3 años. Yo fui presidente de subte en la época de Facundo, con Alfonsín, hicimos un montón de obras. El presupuesto de la ciudad ahora, ustedes tienen idea, en dólares, ¿a cuántos millones es? De 8.000 millones de dólares. O sea, es casi 3 veces más que el presupuesto aquel que teníamos de 2.500. Si ustedes me van a El de decir... la Nación debe ser igual y no hacen nada. No, por eso. Tomalo objetivamente, no le pegues ahí. No. La Nación es un monstruo así y salvo 1 millón de empleados públicos. Hablaste más tiempo del que yo suponía con Macri, por lo que estoy viendo, ¿no? Pero si yo no... Te quedaste a vivir por lo que veo. Yo no estoy Discutí Solana y lo dije públicamente. Yo no estoy justificando la Nación. La Nación esa crítica en no todos les vale, no todos estos sirve. años kirchneristas hizo una obra, la quiero preguntar otra cosa. autopista Rosario-Córdoba, y se olvidaron de poner una estación de servicio para que vayan al baño. Tienen que salir 17 kilómetros en 400 kilómetros para ir a un pueblo y volver para el que quiere utilizar el baño. No estoy hablando de cargar nafta. O si no, volver a la vieja teoría gaucha o aborigen y ponerse al lado de la ruta. Te pregunto otra cosa. Bárbaro dice que aquel lo que pierde prestigio es la izquierda.
con la experiencia Kirchner. Supuesta, ¿no? Recorres las provincias y hay un avance de la izquierda en muchas Esa es provincias. otra izquierda, Yo creo que va a haber... También hay- es otra cosa. Creo significa? que hay una izquierda que ha cubierto determinadas fallas muy grandes de la dirigencia gremial, determinadas negociaciones que aceptó la dirigencia gremial durante todos estos años y bueno, ha encontrado un surco para caminar. Me parece muy bueno que tengan representación parlamentaria porque ahora en el Parlamento hay que, aparte de criticar, hacer propuestas. Yo hablaba del progresismo, del que arrastra el gobierno, no de Altamira, que me parece que es la política vista desde la idea en serio. Ahí lo respeto. Hablando de sindicalismo, ¿qué va a pasar con el sindicalismo de aquí a fin de año, el año próximo? Moyano, los gordos con masa. Los gordos, digamos, acá hay un sindicalismo que es el de los gordos que dejó de hacer política. Y si dejan de hacer política, son un ala de la bulla. No existe más como, digo, claro, un ala muerta de la bulla, además. Es decir, ¿qué es Moyano? El que sigue haciendo política y confrontó contra el gobierno, que no fueron muchos. A Digo, Altamira le va a encantar esto que acabas de decir, te digo. ¿De qué? De que el sindicalismo este es un ala de la huya, me parece el que... sindicalismo de los gordos, Sí, fue sí, clarito, ¿no? Digo, yo estoy con Moyano y los que siguen haciendo política. Sindicalismo sin Ahora, política ¿Moyano no queda atrapado ahí en la derrota de Narváez o puede quedar o no, me está parece. con Pereira en Neuquén? Digo, el sindicalismo puede hacer política, ni llega a presidente ni muere por la política, punto. Su solidez está en otro lado. Ha perdido ya con los Rodríguez Sá en otras ocasiones, Claro. nadie se acuerda. ¿no? Pero el sindicalismo, su estructura está basada en otro lado. La falta de memoria en la Argentina es extraordinaria. Acá, por ejemplo, hay una figura de estas nuevas que surgió, que fue candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por Palito Ortega. Porque iba manejando el auto donde iba Fondevila en una reunión en lo de Dualde. Y ¿Quién querían... es? El intendente Tigre. ¿Massa? Sí. Claro, fue diputado de Palito Ortega, sí. Trabajó con Palito Ortega en la Palito Secretaría Ortega. de... Y resulta que se me instalan y me dicen, no vengan, la vieja política, nosotros somos la nueva. Con un Qué sé funcionario yo. de Mauricio también, amigo. En general, no por uno, porque la política le hace cuero duro a uno, pero es importante que no carguen a la gente, que digan, yo tengo esta idea, este proyecto, asumo, soy dueño de aciertos y de errores, como todo, como Julio, como todo lo que hemos estado en política, y esta es mi vida. Y esta es mi vida. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos ahora a encontrarnos con Jorge Altamira y vamos a seguir esta discusión sobre las elecciones y los resultados de ayer. Muchas gracias. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Llegaré a un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! Bueno, seguimos en Odisea, ahora con Jorge Altamira, una de las estrellas de la elección de ayer. La izquierda hizo una gran elección, especialmente en algunos distritos, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en otras provincias. No voy a decir cuáles por miedo a meter la pata de que sea otra Bueno, izquierda en que Salta no sea hicieron la una de... elección muy llamativa, Sí. del 20%. Solo llamativa. Muy importante, salieron segundos. Mendoza es... Por décima de diferencia con el gobierno. Hubo momentos en que el Partido Obrero ayer era primero en la elección. Y en la ciudad capital de Salta ganamos con el 29% con 11 puntos de diferencia sobre el segundo. ¿Y cómo se explica? Bueno, por un lado es un largo proceso, empezó en el 2001 con el ingreso a la legislatura y realizamos una experiencia en común. ¿Quién es el líder del partido en Salta? Claudio del Pla, Pablo López, Julio Quintana,
todos ellos han participado en actividades legislativas en consejos deliberantes, Mosconi, Orán, La Capital. Es decir, hemos desarrollado un método, es el método propio nuestro, que es arribar a conclusiones comunes con la ciudadanía sobre la base de una experiencia. Yo, observando los diarios de Salta, causó un gran impacto que detuviéramos dos importantes medidas. Una, que la población trabajadora que había logrado tener viviendas y por lo tanto había contraído una hipoteca, esa hipoteca el gobierno no la transfiriera a los bancos, que se mantuviera como una deuda del propietario de la vivienda, pero con el Estado que le había dado el crédito. En la conciencia de que si va a los bancos, a la primera dificultad de orden financiera, los bancos proceden rápidamente con una acción confiscatoria sobre el propietario. La ganamos. Una parte de la población suspiró tremendamente aliviada. Y luego el intendente de Salta largó un impuestazo al que nos opusimos violentamente y prácticamente nos acompañaron todas las clases sociales. Este es un comentario de un diario de Salta. Es verdad todo esto que hemos hecho, pero quiero decir cómo se reflejó por parte del periodismo el impacto de nuestra acción. El tema es nacional, no es de Salta. ¿Por qué? Bueno, primero porque la población trabajadora está cada vez peor. Ustedes piensen lo siguiente, en el norte de Salta, en Tartagal, donde ha habido una explosión de votos fenomenal, la población, a pesar de tener yacimientos de gas y de tener refinerías, tiene que alimentarse con garrafas, que cuestan mucho más. Ahora, el voto que ustedes tienen en los distintos distritos, ¿ustedes le encuentran cierta homogeneidad, digamos, en Capital, en la provincia de Buenos Aires? ¿Sienten que los vota gente bastante imbuida de qué es lo que está votando o que es un voto básicamente que no encuentra otra alternativa y le resulta simpático Jorge Altamira y dice, bueno, yo voto a Altamira porque los otros no me gustan? Bueno, es decir, la expresión yo voto a Altamira porque es simpático es muy difícil porque tengo una trayectoria tal que la simpatía no podría disimular mis ideas. Quiero decir, todo el mundo sabe lo que pienso. Y al mismo tiempo que... ¿Usted cuándo empezó a hacer política? ¿Desde lo personal o en esta...? Personal, personal. No, desde muy chico, a los 15 años. ¿Quién fue su maestro, si Ya tuvo era- alguno? Bueno, importante fue en un periodo Silvio Frondizi. Silvio Frondizi. Sí, indudablemente. Pero quiero decirles lo siguiente. En un proceso nuevo, la convergencia de ciertas posiciones políticas parten de preocupaciones diversas. Si tomamos el ejemplo de Salta, porque sirve como modelo, en Salta lo que ocurrió fue que fuimos concentrando progresivamente los votos de la oposición. De manera que coalición cívica, Unión Cívica Radical no existen más. Son expresiones marginales de la política salteña. Ahora, cuando habíamos llegado a concentrar eso, se produce este cambio tan profundo que es lo que yo llamé los trabajadores peronistas saltan el cerco. Y eso ocurrió en Las PASO. Eso fue evidente. Las barriadas que probablemente nunca votaron otro que no fuera el peronismo, se fueron hacia el Partido Obrero. ¿Cómo se explica eso en la década ganada? Bueno, la década ganada, toda década ganada, si lo hubiera, bajo el capitalismo, se reparte diferentemente entre las clases sociales. De manera que incluso en las épocas ganadas, yo recuerdo una cosa, un discurso mío en el Chaco. Empezaba el boom de la soja. Entonces yo advertí a la población agrícola de toda esa zona que iban a empezar a pasarla peor. Porque en función de un aumento de precios y de beneficios más altos, iba a haber una voracidad por el acaparamiento de tierra. Y efectivamente comenzaron en Chaco, Formosa, Santiago del Estero. todas áreas que antes eran marginales. Expulsiones de campesinos, con documentos fabricados en los estudios jurídicos de las capitales de esas provincias. Entonces, como ustedes ven, hay una relación contradictoria entre lo que llamaríamos una expansión capitalista y cómo la vive el trabajador. El peor momento de la clase obrera en el mundo hasta hoy fue el periodo de nacimiento del capitalismo, donde todo era expansión. Y sin embargo se trabajaban 16 horas, trabajaban los chicos, era la revolución industrial. Entonces ese concepto contradictorio hay que tenerlo, porque no hay cosa más falaz
que hacer análisis con el PBI que sube y el PBI que baja. Grecia, que fabricó números con Goldman Sachs y por lo tanto ocultó la crisis durante mucho tiempo, había aumentado el PBI incluyendo el ingreso de las prostitutas para mejorar la relación con la deuda. Son fabricaciones estadísticas insostenibles con las que juegan todos los políticos. La realidad social tiene otra legislación, otras leyes, otro movimiento. Este salto de los trabajadores... Yo conté una anécdota, no se la voy a contar porque nos va a llevar un tiempo. Yo viví una anécdota en Salta que me hizo ver eso muy rápidamente. Traduce la gran misión histórica que nosotros nos hemos dado. ¿Qué cuál es? Y es un movimiento popular que reemplaza históricamente a lo que fueron el irigoyenismo y el peronismo, conducido por ideas socialistas y de izquierda. Ustedes ahora van a hacer un bloque de 3 diputados en el Congreso. Creo que vamos a hacer 4. 4. ¿Quiénes son? ¿Por qué vamos a hacer 4? Porque acabo de descubrir un gigantesco fraude electoral en Córdoba, en el sentido de que se distribuyeron boletas de las PASO y entonces se llegó al acuerdo de que se iban a contar como boletas. Es decir, que si alguien votaba por el Frente de Izquierda con una boleta de las PASO no lo hacía de tonto, porque después de todo, ¿cómo apareció una boleta? No se podía anular, claro. Lógico. Y nos anularon. Cuando ya había un acuerdo de que era un error del correo. Entonces nuestra compañera Liliana Olivero va a ingresar también, estoy convencido. En este momento hay una manifestación en las calles de Córdoba. Bueno, el fraude es muy grosero, entonces vamos a tener un bloque de 4 diputados. ¿Y cuál va a ser el primer gran proyecto que ustedes van a impulsar? O sea, yo puedo contestarles rápidamente porque es evidente que el primer gran proyecto sería que esta resolución que aumenta el mínimo no imponible, que no es ley, etcétera, que es totalmente frágil. Nosotros ya hemos escrito el proyecto, hace 2 meses que está circulando, de la abolición completa del impuesto al salario y la eliminación del trabajo asalariado del régimen de 4ª categoría de ¿aún ganancias. para los más ricos? Es decir, hasta la suba del mínimo no imponible básicamente benefició al primer decil de la distribución del ingreso. ¿No son justamente los que deberían financiar la transferencia de recursos a los trabajadores? No, bueno, que lo financien esos sectores. Nosotros decimos lo siguiente. El que está bajo un convenio colectivo de trabajo, los jubilados, los monotributistas, que en realidad son trabajadores tercerizados, y cualquier asalariado que cobre hasta 3 canastas familiares, tiene que estar exento del impuesto. Con lo cual contemplamos a la totalidad de los trabajadores porque nosotros no vamos a permitir que se confisque el salario de un trabajador calificado. Para nosotros un obrero petrolero que está ganando 25.000 pesos en una plataforma marítima del sur argentino, tiene que conservar íntegro su salario. Ya hay una confiscación muy seria con el IVA, ingresos brutos y los ABL. El asalariado le deja al Estado el 54% de su salario, que el Estado luego de intercambiarlo por dólares se lo gira. Estamos bajando impuestos, yo por ahora compro el Partido Obrero. Por supuesto. Yo por ahora el primero es voy a empezar a es militar. el teorema de Baglini, se van acercando no es el al poder teorema y de se Baglini. vuelven conservadores. No, de ninguna manera, esto lo hemos sostenido. ¿Les parece el teorema de Baglini decir que el trabajador no tiene que dejar? No, pero ¿saben por qué es importante? Porque en general observo que ideas históricas de la izquierda, por ejemplo, cuando Marx era un pibe, en el fondo el muchacho era realmente fue muy avanzado y era un pibe. Una de las cosas que más me sorprendió de la lectura era la defensa del Estado barato. Y decía que el Estado barato... Yo no lo voy a dejar que nos abandone sin confiscarnos algo, porque quiero que financieme la baja del mínimo imponible. ¿Qué confiscamos? No. Algo confiscamos. No. Estatizamos. No, pero fíjese, interesante el lenguaje. Sí. No, me interesa mucho este lenguaje de la confiscación. En primer lugar, pongámonos de acuerdo en un punto. El IVA es una confiscación del valor de la fuerza de trabajo. El sistema en el que vivimos es un sistema confiscatorio. Y no confiscatorio por el mercado simplemente. Es confiscatorio a través de la acción despótica del Estado. El Estado fija normas de confiscación económica y yo creo que el 54% de contribución de un obrero, de un trabajador,
al Estado es monumental. Ahora bien, Pero yo hasta ahora compré todo su argumento. Ahora necesito Macanudo. algo para Ahora enojarme. pienso lo siguiente, el dinero ese después va a un subsidio a la General Motors. Y a mí me importa un bledo, disculpen la expresión, si luego ese subsidio, dado una coyuntura económica, ayudó a hacer avanzar a la General Motors. Porque el que cuida el dinero del pueblo no sabe si la va a ayudar o no. Y lo cierto es que la General Motors es una poderosa multinacional que no debiera tener el socorro argentino, ni que el dinero de los jubilados esté pagando al ANSES. Le quiero hacer dos preguntas Una sobre dos postura- temas que no tienen que ver con esta agenda. Con la parte económica. No, No. pero quiero añadirle Casi una cosa. republicana, porque No, quiero... ni un centavo del plomero americano para financiar Republicana de Estados Unidos. De Estados sí. Unidos, sí, sí. Pero me gustaría conocer su opinión sobre dos temas que han sido dos temas que ocuparon la atención de todo el mundo este año. Ley de medios y el Papa Francisco. Bueno, yo ya he respondido los dos casos. La ley de medios es una ley que reparte los medios entre distintos grupos capitalistas. A la parte esta al tercer sector, Sí. popular, etcétera, para entrar a una licitación había que poner 100.000 pesos. ¿Cómo es eso? Si un grupo comunitario Sí. quería participar de una licitación de una frecuencia popular, primero tenía que poner 100.000 pesos para participar en la licitación. Y como cualquiera sabe, si no ganaste, no es que te devuelven los 100.000 pesos, porque si no, todos tendríamos 100.000 pesos para participar en cualquier licitación. Hubo una gran protesta. Entonces, salvo algunos sectores muy ligados al gobierno, Que sí tenían los 100.000 pesos porque los ponía el Estado. No importa, los ponía el Estado, lo que fuera. Salvo ellos, esa parte no se cumplió El nunca. mapuche Entonces, Tucholsky. ese es un aspecto del problema. El segundo aspecto del problema, importante, y acá lo voy a sorprender de nuevo, es que nosotros combatimos, en nombre de la libertad de expresión, el monopolio capitalista de los medios y el monopolio del Estado. Inclusive en algunas ocasiones el monopolio del Estado puede ser peor que el de los simples capitalistas, porque al menos de golpe puede aparecer una noticia que todo el mundo quiere ocultar porque un capitalista compite con el otro. El Estado también muchas veces es una maquinaria ideológica, entonces te rompe la cabeza. Nuestro concepto de la libertad de expresión es que los medios, su infraestructura debe ser pública, el conjunto, pero debe ser gestionada por las organizaciones que hacen a la vida del país, defendiendo la pluralidad ideológica. ¿Cuáles son esas organizaciones? Culturales, deportivas, sociales, etcétera, pero ni siquiera eso, defendiendo la pluralidad en seno de ella, porque si yo digo que le den a los sindicatos, por ejemplo, un canal de televisión, tengo a la burocracia sindical y el grupo de matones que lo circula y sería una farsa. Entonces no, que todos los que hacen a la vida sindical, las corrientes de un tipo, las corrientes del otro, ese es básicamente nuestro concepto, porque evidentemente los monopolios económicos como los monopolios del Estado son un bloqueo a la capacidad de expresión popular. Esa era una de las preguntas, el tema de los medios. Francisco. Y el tema de Francisco, yo he sido muy claro en este punto, porque en una iglesia totalmente corroída, en primer lugar por la pedofilia, por camarillas en el Vaticano homosexuales o pedófilas, y con un banco de Vaticano que fue exonerado, que fue separado del clearing de Italia, del sistema bancario italiano, por lavado de dinero, en un sistema de este tipo. A Francisco, como dijo él, me fueron a buscar al fin del mundo, viene para hacer una operación de rescate. Esa operación de rescate necesariamente va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque una estructura tan densa como la estructura de la Iglesia y del Vaticano va a resistir de una u otra manera la acción, digamos, de un solo hombre. Hay que añadir otro aspecto. Francisco también llega a Roma en medio de una gigantesca crisis en Europa y un derrumbe político muy significativo. Hay movimientos en Italia que no existían hace 2 años y de golpe por un pase de manos adquieren una notoriedad muy grande. Entonces, el tema en definitiva es el siguiente. Bergoglio advierte que hay una gigantesca crisis capitalista. Lo dijo en Brasil, salgan a hacer lío, miren lo que están haciendo con los ancianos, miren lo que están haciendo con los jóvenes. Las migraciones. No, la pobreza. No, digo, habló de las... de las migraciones con la... Es una palabra. Expuso las lacras de un sistema social que se supone que él comparte. ¿No es cierto? Esa denuncia nosotros la tenemos hecha hace mucho tiempo. ¿Cuál es la gran divergencia? Él le advierte a las clases poseedoras
muchachos, no tiren más de la cuerda. Yo soy argentino, conozco lo que pasa cuando se tira mucho de la cuerda, y hagan algo. Y nosotros... El discurso de Perón en la Bolsa de Comercio. Por ejemplo, el discurso de Perón de 45, el problema del dedo y el brazo, etcétera. Nosotros con esa misma denuncia, en lugar de advertir a los poderosos que no tiren de la cuerda, le Tiran de la cuerda. No, le advertimos a los trabajadores de las perspectivas nefastas para ellos y los convocamos a organizarse para resistirla. Nosotros nunca tiramos de la cuerda como partido. Eso quiero dejarlo muy claro. Nosotros procuramos estructurar una resistencia colectiva de los trabajadores. Sin eso, la acción política de la izquierda es puchismo. Una voz porque el proteccionismo y el Partido Obrero. ¿Qué opinamos del proteccionismo que defiende las rentas extraordinarias de los empresarios argentinos? Bueno, somos internacionalistas. Sí, ¿Por sí, qué claro. preferimos a un trabajador argentino que a un Yo le trabajador? preguntaría específicamente sobre la relación con Brasil, que el señor conoce bien. Sí, pero yo quiero saber está muy la bien, postura pero sobre el proteccionismo. Sobre proteccionismo, bueno, yo creo que ese tema de proteccionismo y libre comercio es puramente doctrinario, porque es imposible determinar una posición u otra sin ver qué plan económico tengo. Vamos a tomar concretamente un aspecto. Si realmente tengo un eficaz plan de industrialización y este país se está desindustrializando, probablemente tome algunas medidas proteccionistas en la infancia de ese plan. Ahora, si yo tengo que poner medidas proteccionistas para que dos parásitos aquí llamados burguesía nacional se enriquezcan, no la voy a apoyar. Esa jeringosa nacional y popular es ajena a la concepción socialista. Marx decía lo siguiente: proteccionismo para Irlanda. Fíjese, el problema del proteccionismo en Irlanda frente a Inglaterra. Los nacionalistas irlandeses estaban de acuerdo. Marx decía fenómeno. Hagamos proteccionismo en Irlanda, pero primero hagan una revolución agraria. Porque sin revolución agraria es un beneficio para los latifundistas irlandeses. Es toda una estructuración del pensamiento. No es una cosa doctrinaria, yo soy de este o del otro. No hay ideas absolutas. El carácter concreto de un análisis de una política es totalmente fundamental. Creo que le estoy haciendo un buen diseño de lo que es nuestro propósito con el Frente de Izquierda. ¿Usted qué diarios lee a la mañana? Yo leo todos los diarios, inclusive diarios internacionales. ¿Cuáles? Internacionales, el Financial Times, el Wall Street Journal. Yo sé cómo lee el Financial Times. Yo cada vez que busco el Financial Times en Google pongo FT, que son las siglas, Sí. y abajo me aparece Fracción Trotskista Cuarta Internacional. Siempre me pasa lo mismo cuando busco el Financial Times, termino en la Fracción Trotskista Cuarta Internacional. Sí, Él habrá sí. llegado al revés, puso Fracción Trotskista Cuarta Y se fue al Internacional y se fue al Financial Times. No, lo único, en ese punto, bueno, los compañeros, lo que me distingue ante los compañeros es que soy un empedernido lector. El Capital Financiero Internacional tiene un órgano de prensa muy interesante, hay que saber leerlo, y por sobre todas las cosas hay que leerlo con un espíritu crítico. Normalmente está equivocado. Normalmente está equivocado. Normalmente está equivocado. ¿Y cuándo Porque nota que está acertado? porque tienen algunos columnistas que yo sigo, que curiosamente son mujeres. ¿Quiénes le gustan? Bueno, tienen una columnista que se llama Gillian Tett, otra que tiene un apellido medio complicado que se llama Kamiska y que tiene un blog dentro del alfabil de Financial Times. Sí. Es decir, uno con la práctica va descubriendo quiénes realmente están investigando un punto y quiénes lo están encubriendo de una fraseología ideológica. Y entonces va racionalizando la lectura, porque tampoco un ser humano podría abarcar todo esto si no hace una selección. Bueno, vamos a ir terminando. Fue un gran placer compartir esta mesa con muy la interesante y muchísimas izquierda gracias. Anarquista bueno, acuérdense, liberal. No, anarquista liberal, no, nosotros somos socialistas. Los anarquistas no van a elecciones. Los anarquistas no aprovechan los periodos de discusión política que habilita un sistema electoral para desarrollar una conciencia más fecunda en la población. Es una divergencia muy seria que tenemos con el anarquismo. Así que nosotros somos vamos a dejarlo para otro día. Somos socialistas. Bueno, muchas gracias. Por favor. Vivimos en un mundo que necesita minerales.
Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia.